Los métodos de la investigación en la psicología. Primero preguntémonos por qué es importante investigar en psicología. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer un contacto con nuestra realidad a fin de que la conozcamos mejor. La investigación constituye un estímulo para la actividad intelectual, pues estimula el pensamiento crítico y estimula la creatividad. También ayuda a desarrollar la curiosidad creciente acerca de una serie de problemáticas que enfrentamos día a día y además contribuye al progreso de una lectura crítica. Antes de hablar de métodos de investigación en psicología, es importante partir aclarando qué es un método. Viene de voces griegas, meta, que significa fin, odos, camino. Se entiende como camino para llegar a un fin, como un conjunto de procedimientos para llegar a un fin determinado. La característica de los métodos. Todo método es sistemático, controlado, empírico y crítico. Sistemático porque propone un orden, hay pasos, una secuencia que uno debe seguir de forma responsable. Controlado porque maneja y controla todas esas variables que de alguna manera pueden influenciar en el resultado. Empírico porque el método de la psicología se basa en hechos reales, observables, perceptibles, medibles. Crítico porque va a someter a un juicio, a una evaluación los resultados. Un método desde la perspectiva de Hernán Casimiro Burgos en el título del libro El arte de investigar, nos dice que un método es un conjunto de procedimientos y están formulados y organizados de manera secuencial y lógica que el investigador debe realizar para alcanzar su objetivo de investigación. En las siguientes presentaciones veremos los métodos de investigación de la psicología y cómo aplicarlos en nuestra carrera. El método descriptivo o de observación. Los psicólogos escogemos este método de estudio cuando queremos describir un fenómeno tal como ocurre de forma minuciosa y exhaustiva. Consiste en cualquier intento de determinar o identificar cuál es el fenómeno sin entrar en el por qué, en el cuándo o en el cómo. Algunos tipos de investigación descriptiva son los estudios de caso, las encuestas y observación. De esta manera es posible responder a preguntas no cuantificables. Asimismo, permite realizar un primer acercamiento a una cuestión que puede ser más minuciosamente abordada a través de estudios correlacionales o experimentales. Tiene como punto débil que puede ser influenciada por el subjetivismo del observador, sean pensamientos, expectativas o motivaciones. Descripción de los tipos de casos ya mencionado. Estudio de casos. Estudia a profundidad de un sujeto con la intención de extrapolar las observaciones al resto de sujetos. La encuesta se basa en la observación indirecta de una muestra aplicando cuestionarios e inventarios tests, con la finalidad de recopilar información sobre conductas, pensamientos, opiniones, etc. Observación naturalista. Método descriptivo basado en la observación y el registro sistemático de las conductas mostradas por seres en su hábitat natural, sin intervención de ninguna forma. Gracias. En la publicación de la Universidad Cienfuegos de Cuba del año 2016 nos indica lo siguiente. El método correlacional busca establecer una relación no causal entre dos variables. Estas pueden ser positivas o negativas. Cuando nos referimos a positivas, estas dos variables de investigación deben ser hacia arriba. Y cuando nos referimos a las variables de investigación negativas, estas dos deben ser hacia abajo. Para tener un mejor ejemplo, pasaré a dar detalles de cómo poder identificar cuando es un método correlacional. Me amanecí estudiando, pero valió la pena porque me saqué muy buenas notas. Para este caso, yo podría decir que es un método correlacional positivo, ya que estoy haciendo algo positivo. Por ejemplo, el estudiar es algo positivo para la persona y el que se haya sacado muy buenas notas también es algo positivo. Para este caso, es un método correlacional positivo. Pero si yo digo, me amanecí bailando y me olvidé de estudiar, por tanto saqué mala nota. Esto es una secuencia de haber hecho algo negativo, por tanto se sacó mala nota y por ello
es un método correlacional negativo. Como todo método de investigación, tiene un representante, el cual es Francis Galton, un británico que fue antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, estadístico, polímata y psicólogo, con un amplio desenvolvimiento en el tema. Mi nombre es Cintia Campana y a continuación voy a explicar sobre el método experimental. El método experimental busca establecer una relación de causa y efecto entre variables. ¿Qué es una variable? Una variable es todo aquello que nos rodea. La ciencia y la psicología identifican 3 tipos de variables dentro del experimento. Variable independiente, que es la causa, variable dependiente, que es el efecto, y la variable extraña, que es aquello que todo aquello que influye dentro de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Esto es lo que se busca establecer en el método experimental. Si la variable independiente provoca una consecuencia sobre la variable dependiente. Pero para que el método pueda ser aplicado de una manera rigurosa, hay que tratar de controlar todas aquellas variables que puedan influenciar en esta relación, que serían las variables extrañas. Y estas se dividen en 2, en variables ambientales, que son todo aquello que rodea el ambiente, por ejemplo, la luz, el lugar, si existe contaminación en el lugar, etc. Y las variables organísmicas, que son el grupo de personas, la edad, la condición social, etc. Para poder establecer o para poder hacer uso de nuestro método experimental, tenemos que hacer uso de grupos para poder medir. Uno es el grupo experimental y otro es el grupo control. El grupo experimental va a recibir la variable independiente, que sería la causa, y el grupo control no va a recibir la variable independiente. Esto me va a ayudar, el grupo control es lo que me va a ayudar a medir los resultados.